Se mide la distancia. Si esto estuviese perfectamente alineado, los dos ejes, cuando yo mida en distintas posiciones, la distancia debería ser la misma. Pero como no sucede eso, va a haber una diferencia en la distancia medida acá, acá y acá. Esas distancias me ayudan a medir el ángulo o el desalineamiento que hay entre los dos ejes para poder corregir. Este alineador funciona de una manera diferente. Lo que vamos a utilizar, vamos a poner este soporte por aquí. Siempre este soporte se le pone en el lado de la máquina fija. ¿Sí? Y este de aquí se le va a poner en el soporte del motor. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Esto lo que hace es medir la distancia que hay hacia la placa. Aquí tiene dos sensores, ¿sí? Dos sensores de proximidad. Entonces mide la distancia desde el sensor a la placa. Un principio similar. Si el eje o los ejes están completamente alineados, la distancia no debería variar. Pero como vamos a ver, si hay una variación, y eso nos va a medir la desalineación que hay entre los ejes. Aquí está una plaquita como un imán. Entonces simplemente le ponemos esto y ya nos queda de forma recta. Colocamos este aquí más o menos a unos 3-4 milímetros. Si esto no le ajustamos completamente, porque cuando abramos la aplicación nos va a decir si hay que subir o bajar la distancia para que nos mida de forma correcta. Este alineador viene solamente con esto, ¿sí? En la parte física. Comúnmente los alineadores vienen con una interfaz por cable o por Bluetooth. Para un poquito economizar, viene pues con una aplicación que se instala en cualquier celular o en cualquier tablet, y con eso vamos a poder nosotros conectarnos. Entonces, ¿dónde está la aplicación? Ya, aquí está. La aplicación es esta, ¿sí? Que la pueden encontrar en cualquier tienda, sea de Android o de Apple. Vamos a darle clic en una nueva alineación, prendamos para que se conecte, y lo primero que me va a decir es que ya está conectado. Perfecto, vamos a darle a que sea una nueva alineación. Entonces me pide cuál es el rango de velocidad para determinar que la tolerancia de desalineación. Si el eje va más rápido, necesita tolerancias más bajas. Yo les voy a hacer trabajar de 1000 a 3500. Entonces, por ejemplo, les digo aquí este eje va a girar a 2000 RPM. Lo primero que hay que ver es cuáles serían las tolerancias admisibles. Cogemos de 1000 a 2000 y nos dice que las tolerancias admisibles son de 0.1 y de 0.08, lineal y angular. Para que el software me diga cuánto debo yo alzar el motor, es necesario conocer las distancias, porque si no me va a dar solo ángulos. Con las distancias se pueden transformar en alturas a las que yo debo subir un poquito el motor. Entonces aquí me dice en el gráfico que mida la distancia media del acople hacia el soporte. Entonces tengo que medir desde este punto medio hasta este punto medio, la distancia 65 me dio un grupo. Ahora la distancia desde aquí hasta el primer soporte, esta distancia 230, y la distancia entre los soportes 105. Cada grupo tiene que medir exactamente eso. Si miden mal, lógicamente aquí les va a dar un error y no se va a proceder a alinear de forma correcta. Damos clic en OK, y ahí fíjense que hay una señal que está en rojo. Me dice que esta distancia que está midiendo este rato es de 3,49. Este sensor de la izquierda mide la distancia de 3,49, y este de acá, el que está pegado al motor, me dice que está midiendo 3,7, pero lo considero una distancia muy grande, así que me dice que baje un poquito. Entonces por eso no le ajusté del todo. Le vamos a aflojar esto, y es bien pequeñito lo que tenemos que subir o bajar. Si le bajamos demasiado, ahí vuelta ya no lee y me dice que suba, ¿sí? Me está diciendo que suba si está muy pegado. Entonces vamos a subir un poquito más,
entre 2 a 3 milímetros es el valor adecuado. Ahí sí, cuando ya veo aquí que está en color verde, están las lecturas en azul, me dice que es una distancia adecuada. ¿Cuánto está midiendo la del extremo? 2,86. ¿Y cuánto mide la de acá? 3,06. ¿Ya? Una vez calibrado el instrumento, vamos a medir en distintas orientaciones. Vamos a medir en 0 grados. Entonces nos dice que giremos el sensor a esta ubicación. Voy a girarle. Cuando se haga esto de color verde, puedo yo registrar. Entonces ahí, si aplasto en registrar, voy a tomar la medida en esa ubicación. También aplastando la pantalla el botón registrar. Eso, ya tomó ahí la medida. Ahora dice que le regresemos a esta posición. Tomémosle la medida y que le tomemos en esta posición de acá. Póngale registrar. Listo. El software ya acaba de tomar los 3 datos. Como ya tengo las distancias, procede a hacer los cálculos y me dice que la desalineación angular está bien, está dentro del rango, pero la desalineación horizontal no está bien, estamos fuera del rango. Acuérdense, el rango creo que era de 0.1, en este caso está 0,21. Por lo tanto, para alinear, ¿qué es lo que me recomienda? Me recomienda el software que afloje las patas del motor y pongamos unas chapas calibradas de 0.26 para las patas que están, las patas delanteras, y 0.28 para las patas traseras. Me dice calibrar en ambos lados. Entonces en las dos de aquí, ¿cuánto tengo que poner? 0.26, y en las de acá 0,28. ¿Sí? Entonces ustedes tienen que traer una llavecita, creo que es de M10 o M2 este perno, no me acuerdo. Traen una llavecita y ponen las chapas que les indican. ¿Sí? Entonces trae la llave. Aquí esta holgura siempre es para poder hacer palanca y elevar un poquito el motor. Para este tipo, este tamaño de motor, se utilizan chapas de este tamaño, de 50 por 50, ¿sí? Es decir, de 50 por 50. Y hay distintos espesores. En este caso, el espesor de este es de 1.905 milímetros. Si yo en esta de aquí tenía que poner una de 0.26, probablemente me toque poner una de 0.2 y una de 0.06, ¿no es cierto? Entonces aquí se van seleccionando, fíjense, hay unas bien pequeñitas. Esta, por ejemplo, es de 0,025, ¿sí? 0,025. Entonces se pueden sumar para conseguir el valor que nos indica la aplicación. Claro, no puedo sumar mucho. Lo que se recomienda como máximo es unas 3 a 4 láminas, no más, ¿sí? Y como hay una variedad, por lo general se consiguen estos kits. Fíjense que hay chapas de un espesor muy grande, de 0. ¿Cuánto será? Unos 2 milímetros incluso, hasta estas de 0.001. Ponemos, ¿sí?, en los dos lados, vemos las placas de acá en los dos lados y procedemos a ajustar nuevamente los pernos de anclaje. Una vez que hacemos eso, digamos que ya lo hicimos, vamos a ver aquí calibración finalizada. En el caso de que haya desplazamiento angular, nos pide que giremos un poquito el motor. Aquí los pernos, los agujeros siempre tienen una holgura, ¿no es cierto? Entonces se gira un poquito hasta que nos diga que está dentro de la tolerancia. La desalineación angular en este caso me decía que sí estaba dentro del rango. Una vez ajustados los pernos, se tiene que volver a medir para verificar si efectivamente se corrigió. Entonces nuevamente giro, denme aplastando en registrar cuando esté en verde, giro y en la última posición. Ahí cometí un error, el sensor casi nunca se le toca, siempre se tiene que girar desde acá, pero bueno, listo. Entonces regreso y lo que se esperaría es que como ya corregí las alturas, esto me dé los dos que están dentro de la
tolerancia, ¿no? Eso sería lo esperado. En este caso, claro, no hice nada. Vamos a ver que no. Si un caso poniendo las chapas le sigue saliendo error, hay que volver a alinear, porque ahí tal vez les va a decir que corrijan un poquito estas alturas. Esos errores comúnmente se dan cuando no se mide bien las distancias, cuando hay una desalineación, un desnivel. Ahí se suelen dar estos errores que toca hacer unas dos o una tercera vez. Si ya está dentro de las tolerancias admisibles, le damos clic en OK y la aplicación nos genera un informe. En este caso el informe, bueno, el número de máquina, la empresa, el operador. Aquí algo importante, las tolerancias, según la velocidad, cuál es la tolerancia permisible, en qué estado estuvo la máquina antes de hacer la alineación. Ahí está el estado inicial. Y bueno, después de hacer yo el trabajo, cuál es el estado final. ¿Sí? Un poco de información aquí del estado inicial, el estado final, firma de responsabilidad, y con esto podemos imprimir ya nuestro informe de alineación. ¿En qué consiste el trabajo de ustedes? Pues en hacer algo similar a esto, ¿sí? Puede ser con sensores. Les dije que el sensor tiene que estar en micras, como el sensor es un poquito costoso, pueden hacerlo entre varios grupos, la adquisición del sensor. En el caso de que no quieran trabajar con sensor, pueden ocupar algo más sencillo, como unos relojes comparadores. Entonces, un reloj comparador, el más barato que vean, siempre tiene la resolución entre 0.01, ¿no es cierto? Y les va a servir. Entonces les va a servir. Ponen aquí, en vez de utilizar el sensor, un reloj, y claro, de forma manual irían leyendo en las tres posiciones, a 0, a 90 y a 180. Antes se utilizaba bastante el método con reloj comparador, por ejemplo el ring phase. El ring phase es colocar el soporte en un eje y medir esta variación de distancia en esta cara. Otro reloj, en cambio, medir la desviación radial, por eso es el ring phase. Y con unas ecuaciones, con estas distancias, se calcula cuál es la altura a elevar de nuestro motor. Entonces ustedes pueden hacerlo de cualquier manera, sea con relojes, si se consigue un sensor. Los soportes son sencillos, ¿no? En realidad, como ven, es un soporte con una cadena para que se ajuste a varios tamaños. En el caso de ustedes, creo que el rango se les dio de 15 a 50 milímetros. ¿Sí? No es necesario que la cadena sea tan grande, o pueden utilizar otro tipo de soporte, no necesariamente cadena. Este diámetro, si no estoy mal, es de 24 milímetros. Entonces, por ahí, ese es el rango que vamos a trabajar. ¿Sí? Eso es todo lo que vamos a hacer. Claro, tienen que desarrollar también una interfaz de comunicación. En este caso es por Bluetooth. Pueden hacerlo por cable, pueden hacerlo por Wi-Fi. No sé, en el caso de que van a leer de forma visual, no leen los valores, pues no tendría que ser comunicación, simplemente introducir los datos de forma manual. Puede ser al celular, a la tablet o al computador, en lo que se les haga más fácil a ustedes programar. Tienen que procesar los datos, y lo importante es que su aplicación les arroje un informe, no igual a este, sino un informe, ¿no? Lo que ustedes consideren, un diseño que ustedes vean el apropiado del informe de alineación de ejes. En eso consiste entonces el trabajo: construir este equipo, claro, uno más sencillo, y desarrollar una aplicación. ¿Sí? No sé si tienen alguna consulta.